Buenas noches y bienvenidos a su programa Franja Universitaria. Estamos en el mes patrio, pues nuestro país estamos pues cumpliendo 196 años de independencia, una fecha muy especial para nosotros. El día de mañana justamente cumplimos un aniversario más. Estamos a pocas horas de celebrar esta festividad en nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de historia en su programa. Pues también tenemos que hacer referencia a las investigaciones que nuestra Casa de Estudios Superiores realiza referente a este tema. Como invitado especial tenemos al doctor Mauricio Sánchez Pazzi. Él es docente de la Facultad de Sociología de nuestra Casa de Estudios Superiores, es magíster en arte latinoamericano y tiene un doctorado en historia. Y el día de hoy vamos a hablar hitos históricos importantes sobre la independencia de Bolivia desde 1825. Antes de dar inicio a la entrevista, vamos a mostrarle un video especial, un video referencial, que nos va a mostrar un poco de la historia de nuestro país y por qué 6 de agosto es el Día de la Independencia Boliviana. El 6 de agosto de 1825 se firma el Acta de la Independencia de Bolivia. Después del triunfo de Ayacucho y siguiendo las instrucciones de Bolívar, el 25 de febrero de 1825, el general Antonio José de Sucre ingresa a territorio boliviano. Su papel se enfocará en darle legitimidad a un fuerte proceso revolucionario que los bolivianos ya habíamos puesto en marcha. El mariscal Sucre convoca a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso que había de decidir el destino de la nación. Mientras Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Tarija y Cinti ya se hallaban en poder de los revolucionarios, la reunión debía decidir la independencia absoluta del Alto Perú, no solo con relación a España, sino también con referencia al Río de la Plata y al Perú. De ese modo, la Asamblea Deliberante se reúne en Chuquisaca el 10 de julio de 1825 y por unanimidad determina la completa independencia del Alto Perú bajo la forma republicana y por la soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano, junto a una comisión, redacta el Acta de la Independencia, que lleva fecha del 6 de agosto de 1825 en homenaje a la batalla de Junín ganada por Bolívar. Es así que Bolivia nace a la vida independiente con los territorios que correspondían a la Real Audiencia de Charcas de la época colonial y con 4 provincias convertidas en departamentos. Bolivia, tierra de mujeres y hombres libres. En este 6 de agosto te deseamos muchas felicidades. Bueno, ustedes estaban viendo en pantalla un poco de la historia de nuestro país. Estamos hablando del mes patrio y les recuerdo, estamos con invitado especial, estamos hablando con Mauricio Sánchez Pazzi. Él es docente de la Facultad de Sociología y nos va a mostrar un poquito de cómo se ha ido formando nuestro país. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido Mauricio. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. Mauricio, la pregunta que todos queremos saber, ¿cómo se ha ido formando nuestro país? ¿No? Porque tenemos algunos hitos más históricos que el Acta de Independencia. Claro, o sea, la población, la presencia humana es muy antigua, ¿no? En toda Sudamérica y en la zona de los Andes. Pero obviamente eran grupos que con el pasar del tiempo se constituían en culturas aparte, ¿no? Es un largo proceso de miles de años donde aparecen culturas más o menos estables en ciertas regiones. Y claro, en la última etapa antes de llegar los conquistadores españoles, los adelantados españoles, este era un territorio de muchos señoríos, se usa la palabra, de pequeños reinos. Feudos, por así decirlo. No, realmente no eran feudos, pero hacían referencia. Son poderes locales, ¿no? Son organizaciones locales, especialmente de culturas aymaras,
pero que estaban bajo el gran paraguas del Tahuantinsuyo, ¿no? Es decir, especialmente Cochabamba, por ejemplo, es un lugar Claro. que tiene una importancia en torno a la presencia inca, por su capacidad productiva agrícola, porque claro, ese tipo de población era fundamentalmente agricultora. Y por la geografía también. Y en la por la que nos encontramos. geografía también, pero es decir, tú tienes un mundo donde las organizaciones sociales eran básicamente las más antiguas, como en todo el mundo, ¿no? Los cazadores recolectores, casi siempre en las zonas de tierras más bajas, las culturas o sociedades agrícolas, pastoriles y también, claro, pescadoras, ¿no? Especialmente en las zonas de los lagos y con la relación con el mar. En este mundo que es un mundo bastante aislado de culturas que crecen ahí, el Inca da una estructura estatal que va a ser muy útil para cuando en 1535 llegan Los españoles. los primeros españoles. Y claro, esta era una tierra que todavía no tenía tanto interés hasta el gran descubrimiento del Cerro Rico de Potosí, ¿no? Por supuesto. Que es lo que implica, yo siempre digo, Bolivia es una especie de continuidad, es decir, es como la extensión de Potosí, ¿no? O sea, realmente a Potosí le debemos Claro. nuestra existencia. Bueno, hemos empezado formando las ciudades a partir de Potosí, ¿no? Pues el Cerro Rico ha empezado a abrir los ojos, por así decirlo, ¿no? A todos. Sí, porque el modelo español del siglo XVI, aunque eso venía de antes, de fundación de ciudades, estaba muy vinculado a la cercanía de la riqueza, ¿no? A la riqueza Claro. extractiva, ¿no? Cosa que no hemos cambiado, aunque se hable Claro. Pero de... antes teníamos otra cultura, ¿no? Estábamos hablando del trueque, no le dábamos tanta importancia al mineral, por así Sí, decirlo. no, lo que pasa es que las culturas prehispánicas, eh, a ver, sí había minería, pero esta no era la minería intensiva al estilo europeo Claro. de grandes ganancias, digamos, porque no eran economías monetarizadas y el valor del oro, de la plata, era más bien ceremonial Claro. Tenía y otro significado, sagrado, ¿no? tenía otros significados. Pero existían algunas cosas, como por ejemplo los tejidos y obviamente el intercambio de sirvientes, digamos que eran los yanaconas, ¿no? Y de mujeres. Es decir, sí había un mundo donde ya existían jerarquías sociales, donde existía concentración de poder y, como toda sociedad compleja, mucho control Claro. sobre vidas, ¿no? Siempre vemos, pero esta jerarquía en todas las culturas, ¿no? O sea, es parte importante de todas las culturas, ¿no? Especialmente en las sociedades agrícolas. Las sociedades más antiguas, las que no llegan a la agricultura de manera mayoritaria, podían tener sus terrenos sembrados, pero estas culturas son más igualitarias, podemos decir, porque eran sociedades muy aisladas entre sí, de pequeños grupos, ¿no? Pero es especialmente las sociedades agricultoras las que implican la aparición de sociedades por lo que conocemos como clases o estamentos sociales, muy diferenciados. Entonces ya en el Tahuantinsuyo, pues uno podía hacer muchas cosas, podía ser de la familia real de la panaca del Inca, podía ser un agricultor de un ayllu, y entre medio podía ser sacerdote, o sea, había ya lo que los sociólogos llamamos una división social del trabajo compleja, pero no tan compleja como la que existía en España. Claro. Y esto va a dar una ventaja además, porque bueno, han ocurrido muchas cosas en la historia europea hasta el siglo XVI, por ejemplo, el uso de las armas de pólvora, pero también la presencia del dinero, del derecho,
bueno, de la Iglesia Católica, monoteísta y muy concentrada, que les va a dar un plus, la capacidad de vencer y de ponerse encima. Pero fundamentalmente es porque, nada, encuentran mucha riqueza, mucha plata. Así hemos empezado, ¿no? Por el Cerro Rico, como tú habías mencionado. Es decir, no hemos acabado de salir de eso nunca. No, pues estamos hablando de cuántos años, ¿no? Del siglo XVI. Claro. O sea, casi 500 años, 400 y pico años. Pero la lógica de Bolivia ha continuado desde el primer momento siendo extractivista. Así fue la plata del Cerro Rico. Ahora puede ser el gas, o puede ser la madera, Petróleo, ahora litio. O el petróleo, o el litio, pero no hay una real diferenciación. En ese sentido, seguimos siendo nomás una estructura muy parecida a la estructura montada a fines del siglo XVI. Y con respecto a la religión, ¿no? Porque vinieron los españoles y también impusieron sus creencias religiosas, ¿no? Hay quien dice que, pues, claro, tenemos nosotros todavía, bueno, si bien se han mezclado las culturas, porque acudimos a la iglesia, pero también vamos a la Pachamama, ¿no? Hay dos cosas muy parecidas en el mundo prehispánico andino y en el mundo español del siglo XVI. Sociedades muy centradas en lo religioso, ¿no? Lo religioso permeaba prácticamente todas las esferas de la vida, de diferentes maneras, porque la forma religiosa, digamos, o la lógica religiosa del mundo andino era más bien animista y no tanto de un Dios central único, claro, como es el cristianismo. Pero la vida estaba toda encantada, toda llena de esta relación con lo, de fantasía, con lo sagrado y con lo sobrenatural. Claro. Sí, mira, es muy complejo y eso hace nuestra riqueza como bolivianos en general, especialmente los andinos, ¿no? Tenemos un mundo vinculado con lo sobrenatural permanente, ¿no? Y se nota en la chaya, en la coa, en cosas que son muy cotidianas, pero que vienen del mundo prehispánico. Por otro lado, también una de las grandes causas, digamos, de la conquista y la colonia fue la evangelización, el volver cristianizar a todos los indios, ¿no? Entonces, en un mundo que ya era de por sí muy religioso, esto se superpuso. Que además no se exterminó a los indios porque era mal negocio, no lo podían hacer, eran demasiados. Mal negocio, claro. Pero además, ¿quién iba a trabajar? ¿No? Claro. Entonces, se creó desde muy temprano una estructura se llama trabajo compulsivo, básicamente a través de la encomienda y la mita, donde la riqueza de la tierra significaba el enriquecimiento de los encomenderos y de los grandes españoles, de los conquistadores, en fin, que se hacían en la América, o se hacían en Potosí, digamos, y por otro lado la mita, ¿no? Pero en medio de eso hay procesos muy complejos, por ejemplo el mestizaje. Nosotros, tú y yo, y la mayoría de nosotros, somos un poco de todo, un poco de indio y un poco de español. Y ahora de todo, ¿no? Un poco de todo. Claro. Y nuestra cultura es el resultado de todos esos mestizajes de siglos. Claro. ¿No? Al punto que hemos olvidado de dónde vienen cosas, y claro, se cuentan muchos cuentos, ¿no? Claro. Que, bueno, a la pollera se le da un valor indígena cuando no es indígena. Por supuesto que no. Es completamente española. Es más, hasta inglés también se podría decir, ¿no? En algún momento he visto que también lo habrían comparado con alguna vestimenta inglesa, ¿no? Y no solamente española. No, nosotros hemos tenido influencia de la vestimenta inglesa a fines del siglo XIX, del siglo XVIII al siglo XIX. El siglo XIX se llena de influencias inglesas en el mundo, pero seguramente tú me hablas del bowler hat, el sombrero de las cholas paseñas, que eso es muy tardío, digamos, ¿no? Es del siglo XX. En el siglo XIX no, el bowler O sea, no hat. teníamos el sombrero todavía hasta el siglo XX. No, el sombrero lo traen los españoles. Yo no entiendo esa lógica de ponerse sombrero para parecer muy indigenista, porque es una prenda española, ¿no? Pero, claro, lo que pasa es que se aclimató muy rápido estas prendas por el valor de estatus que tenía, porque eso es importante. Eso, tanto ¿no? en el mundo español como en el mundo prehispánico, importaba mucho quién es quién y cuál es tu rango y
cuáles son tus capacidades de ostentar prestigio. Y ahí está el nacimiento de Bolivia, ¿no? En el Claro. prestigio. Algo que, bueno, quería mencionar cuando estabas hablando de la religiosidad que tenemos ahora en nuestro país. He escuchado a uno de los yatiris de La Paz, justamente, que dijo que incluso Jesucristo ha nacido de la Pachamama, ¿no? Porque él decía, polvo eres y al polvo regresas. Y algo que me llamó mucho la atención es eso que había dicho. O sea, ¿qué piensas tú al respecto? Detrás del culto a la Pachamama hay mucho cuento, ¿no? Los bolivianos, todas sociedades, todas, se basan en historias que nunca han ocurrido, en mitos, claro, pero en el caso de la Pachamama y estos cultos, en realidad, más que mitos, son tradiciones inventadas, son cuentos modernos, porque no existía ese culto. Además, es un poco muy generalista porque toda sociedad agricultora tenía una relación con la tierra donde sembraba, Claro, y hay ¿no? ofrendas desde siempre, ¿no? Pero claro, pero la tierra, el sol, las nubes, la lluvia, todo eso siempre ha sido sujeto a ser sacralizado. Y Por eso no es supuesto. una exclusividad del mundo Prehispánico. prehispánico andino, eso está en todo lugar. Si estás cerca del mar, pues se van a ver dioses del mar, y si estás cerca de la montaña, van a ver dioses de la montaña. Así es. No, porque en un mundo dominado por un pensamiento religioso es lo que tienes. Porque eso te sirve para, a diferencia del pensamiento científico, que sigue siendo minoritario, donde puedes entender el fenómeno, como no lo entiendes y como es más fuerte que tú, pues mejor darle una explicación mítica, ¿no? Claro. Claro, bueno, ya volviendo, tenemos que también cumplir con nuestra pausa, pues vamos a tomar un pequeño respiro. Realmente es un tema muy interesante, ¿no? Y el tiempo realmente es muy corto para poder hablar de todo lo que acontece en nuestro país. Sin embargo, tenemos que irnos a una pausa. Por favor, no se vaya porque tendremos más hitos históricos de nuestro país. Nos vamos a la pausa. Vuelven los viajes, vuelven las aventuras, porque Televisión Universitaria fomenta el turismo, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Entre rutas, fortaleciendo nuestras raíces. Ven y forma parte de nuestra aventura todos los sábados a partir de las 13:30. La voz de nuestro folclore. Un espacio que promueve vivir sin violencia. Enfocado a todo el público y al servicio de la población. Con expertos profesionales que brindan ayuda social. Sin violencia, un programa para todos. Acompáñenos todos los viernes desde las 11 de la mañana. Solo aquí, en Televisión Universitaria. De su programa, pues estamos hablando de nuestra historia boliviana. El día de hoy tenemos como invitado especial a Mauricio Sánchez. Él es sociólogo y también es docente de nuestra Casa de Estudios Superiores. Estamos tocando un tema muy importante, pues estamos en el mes patrio, estamos hablando de Bolivia y su independencia. Mauricio, estábamos hablando de la independencia boliviana. A partir de 1825, tenemos muchos hitos históricos, no estamos hablando de la batalla de Yungay, que también ha sido pues producto de una ruptura, de una alianza con Perú, ¿no? Y por eso también tenemos luego la Guerra del Pacífico, que también afecta hasta ahora a los bolivianos, ¿no? Sí, las naciones que surgen, los estados que surgen, básicamente las repúblicas, ¿no? Fíjate que esa es una idea de Roma, ¿no? Esa idea claro, de ser república, o sea, un gobierno, un territorio regido por los propios ciudadanos. Yo no sé por qué insisten en decir que Bolivia ha dejado de ser república, porque sigue siendo república. Pero esta es una idea muy novedosa en las sociedades americanas, claro, con
con el antecedente fuerte que fue la Revolución de Estados Unidos y obviamente la Revolución Francesa, que trae estas nuevas ideas a toda América hispana, especialmente a la Hispanoamérica. Y Bolivia es uno de los más tardíos en conquistar su independencia, digamos, total de la corona española, ¿no? En 1825 es muy tarde, Claro. cuando otros países ya estaban consiguiendo con idas y venidas hacia 1815, en fin, dependiendo cada país. Pero esta oleada de independencias produce muchos conflictos entre los poderes locales, entre los territorios, porque es un universo inmensamente grande. Y a diferencia de Brasil, que es la colonia portuguesa que no se divide, pues las colonias hispánicas se dividen en 20 y pico, ¿no? Y es terrible porque esto implicó una serie de conflictos por los territorios, porque además eran territorios casi tierra de nadie, donde nadie sabía exactamente dónde estaba, dónde terminaba, eran conceptos más que demarcaciones. No había una cartografía exacta. Claro, ¿no? Entonces estas cartografías extrañas, básicamente Bolivia es lo que queda después de la audiencia de Charcas, ¿no? El poder estaba en Sucre y por eso es que la capital y la Casa de la Libertad, la firma del Acta de la Independencia, todo esto ocurre en Sucre porque claro, era el centro administrativo de Bolivia, pero además, esta es otra cosa muy, muy genial, solamente 2 países tenemos nombres nuevos, los otros países han tomado nombres que eran tradicionales, Perú, Chile, bueno, Venezuela le ponen los españoles, pero ninguno de estos nombres surge como neologismo absoluto. Y esos 2 países son Colombia y Bolivia, y palabras que nunca existieron. Es una palabra nueva. Es nueva porque claro, viene como Disneylandia, ¿no? La tierra de Disney, y nosotros somos la tierra de Bolívar. Es un invento absoluto que ha marcado, y esta es una cosa muy, muy notable, que siendo bolivianos, nos acordemos tan poco de Bolívar, que es el que nos ha dado el nombre. Y que no estemos tan orgullosos de nuestro nombre, porque ahorita tú lo estás mencionando, ¿no? Es una palabra nueva. Nueva, y en este sentido, esta idea de crear palabras nuevas tiene que ver mucho con los proyectos utópicos, o sea, crear una sociedad nueva. Pero esta es una ilusión, porque realmente, aunque Bolívar, Sucre y también Santa Cruz eran portadores de muchísimas luces, eran realmente seres humanos extraordinarios que tienen que seguir teniendo su gran lugar en la historia. La fuerza de los hechos era muy grave. Las sociedades andinas en general, pero bolivianas especialmente, se mantuvieron y se mantienen en estructuras mentales y organizativas, en estructuras de relaciones sociales creadas, establecidas en la colonia. Y ahora en la actualidad y prácticamente desde 2006, antes de que eligieran al presidente Evo Morales en nuestro país, se ha manejado muy bien también el concepto de organizaciones sociales, ¿no? Ese concepto ha dado un nuevo giro en nuestro país. Sí, pero ese es un concepto muy reciente, muy del siglo XX, organizaciones y movimientos sociales. Claro, pero te digo que lo han retomado, ¿no? Sí. De lo que había. Mira, hay una tendencia a entender que la historia es la sucesión de presidentes, de guerras, de revoluciones. De revoluciones, de acuerdo. Porque, ojo, en el siglo XIX, revolución era todo levantamiento, todo conflicto. O sea, había una revolución cada semana prácticamente, ¿no? Es con el 52 que hemos empezado a hablar de la revolución con mayúscula, pero antes no era así. Era una palabra común, ¿no? Como sí, parte de la vida de los bolivianos, porque además las sociedades latinoamericanas han sido todas muy inestables, justamente porque no habían transitado un proceso de civilización en el sentido eliasiano de la palabra, que es complejo de explicarlo, como el europeo, ¿no? Que venían juntas muchas transformaciones. Una de esas es la transformación liberal o la creación del Estado moderno, que tiene muchas bases que acá vienen un poco superpuesto.
sobre una realidad social que no encajaba exactamente en ese modelo. Entonces, claro, lo que has tenido es una historia, un siglo XIX increíblemente conflictivo, con guerras sazonadas, batallas, conflictos por aquí y por allá. Que han dejado a Bolivia muy asolada, ¿no? Porque sí, tras ese siglo hemos quedado, pues, mediterráneos, hemos quedado con muchas pérdidas, por así decirlo, ¿no? Y hemos vuelto a empezar, por así decirlo, ¿no? poca población, dificultades en las élites, ¿no? Élites que no eran lo suficientemente fuertes, como por ejemplo las chilenas, ¿no? En fin, una serie de cosas. El no tener una ciudad importante en el mar, eso también marca muchas diferencias. Por supuesto. ¿No? Muy tierra adentro, muy encerrados por las montañas y además unas grandes selvas con indios de arco y flecha que estaban ahí perdidos, metidos por aquí y por allá. O sea, tierras de nadie. Entonces, claro, tampoco se podía pedir mucho a estas élites que, entre otras cosas, seguían manteniendo aquello que daba riquezas en tiempos coloniales. Así es. La tenencia de la tierra y la minería. Y eso se ha mantenido. Así es. Bueno, la verdad nuestra historia es tan diversa y también es para aprender mucho, ¿no? Nosotros debemos valorar también todo lo que tenemos y hemos hecho. Pues, y lastimosamente, sí, pues el tiempo ya se ha acabado. Es increíble cómo se ha pasado el tiempo. Fundamentalmente es importante que la historia sea conocida para que no se repitan los errores ¿no? permanentemente y para que no vayamos de Guatemala en Guatepeor, ¿no? Es lo que ocurre, lamentablemente. Claro. Bueno, somos una sociedad que ha avanzado mucho en muchos terrenos, porque evidentemente, a pesar de todos nuestros conflictos y nuestros problemas, de la pobreza, de la desigualdad, Bolivia sigue siendo una sociedad única y que tiene mucha potencialidad, pero creo que podemos esperar mucho más y estamos en tiempos muy duros, muy oscuros, porque muchas cosas no se han superado, se sigue creando una sociedad de muchos odios y no puede ser que un Estado y un gobierno genere la división cuando lo que debería generar es la integración, ¿no? Claro. Muchas gracias por tu visita, Mauricio. Estoy seguro de que vas a estar más adelante también, porque este tema apenas ha sido una pequeña parte de nuestra historia, ¿no? Lastimosamente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero usted no se pierda el siguiente programa, que también estaremos hablando de estos temas tan importantes en nuestro medio. Es hora de despedirnos, pues, y esperamos que tenga un buen resto de jornada. Permiso. Buenas noches.